Muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en este día tan especial y cada uno de los días de sus vidas. Mis amados, estamos verdaderamente agradecidos con nuestro Dios por su gran amor y su misericordia, por darnos nuevamente la oportunidad de presentar su palabra a través de este medio para así llegarla a cada uno de sus hogares. Mis amados, vamos a tener una pequeña palabra de oración para así dar comienzo al breve y pequeño estudio que tendremos en el día de hoy. Así que quiero invitarle a los que puedan ir de rodilla conmigo, los que no, inclinen su rostro donde están. Así oramos al Señor para pedir la dirección y la instrucción del Espíritu Santo. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos con usted, Señor, por su gran amor y su misericordia, por darnos nuevamente este privilegio de utilizar este medio para presentar su palabra, para que así pueda llegar a cada uno de los hogares que podrán estudiar este tema junto con nosotros cada vez que lo reciban. Padre Santo, permita, oh Dios, que podamos recibir de lo alto la unción del Espíritu Santo, para que Él sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor en este momento, y que podamos, Señor, ser llenos de sabiduría y entendimiento. Permita, oh Dios, que los santos ángeles puedan formar un cerco protector alrededor nuestro, para que haya quietud y reverencia al estudiar su palabra. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos con la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en sus pantallas en estos momentos, nosotros vamos a estar estudiando este pequeño tema que lleva por título El trono del Espíritu Santo. Este tema tan importante que nosotros lo podamos entender, porque sabemos que ya en los últimos días, meses y años, pues se ha surgido unos movimientos queriendo destruir lo que es la divina deidad, especialmente la divinidad y eternidad de Cristo antes de hacerse hombre, y la personalidad y la persona del Espíritu Santo. Mis amados, nosotros vamos a analizar algunos cuantos versos para poder entender dónde está el trono del Espíritu Santo, dónde Él está sentado. Hay personas de diferentes grupos que para destruir la divinidad quieren hacer decir en el cielo, solamente hay dos tronos. Uno para el ser que es reconocido como el Padre y otro para el ser que es reconocido como Hijo en el plan de salvación. Vamos a ver algunos versos para ver si esto es así, si hay solamente dos tronos, o si hay más de dos tronos, o si hay un solo trono. Sabemos que cuando se menciona la palabra trono es porque hay un reino. Así que sin más preámbulo vamos a analizar, recordando siempre los dos principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra para así estudiarla y se pueda ella llegar a ser su propia intérprete y nosotros podamos entenderla. Estos dos principios bíblicos, como hemos siempre puesto en los temas que el Señor nos ha permitido hacer, el primero se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, donde nos enseña el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no puede haber o darse interpretación propia, interpretación humana. Y para que nosotros podamos dejar que la Biblia sea su propio intérprete, tenemos que estudiarla, como nos dice el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 28, el verso 13. Que la palabra pues de Jehová le será dada, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí. Así será dada la palabra de Dios y estudiada para que ella pueda llegar a ser su propio intérprete. De esta manera, tenemos que estudiar la palabra de Dios siempre. No tomar un solo verso de la Biblia y dar nuestra propia interpretación, y con esa interpretación hacer una doctrina,
y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico como se está haciendo en estos últimos días. El trono del Espíritu Santo o un trono ocupado por tres. Veremos qué verdaderamente es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Tiene el Espíritu Santo un trono? ¿O solamente hay dos tronos como quieren enseñar? ¿O hay más de dos tronos? Que la palabra de Dios nos ayude a entender. En el libro de Mateo, el capítulo 19, los versos 27 y 28, nos dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si hacemos lo que están haciendo estos grupos, estos predicadores, que toman todos los versos literales, todos los versos ellos lo toman literales, entonces diríamos que no hay un trono, sino hay 13 tronos. 12 tronos para los discípulos y uno para Jesús, vienen siendo 13 tronos. Veamos otro ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Allí la palabra de Dios dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces serían 24 más 1 serían 25. Y súmenle a esos 25 tronos los otros 13 tronos de Mateo 19, 27 al 28. Entonces no serían 2 tronos solamente, serían más tronos. Esto tiene que ponernos a pensar a nosotros. Si vamos a tomar todos los versos literales, como lo están haciendo la gran mayoría, entonces diríamos que no hay 2 tronos, que no hay 3 tronos, sino que hay varios tronos. Es muy interesante que entendamos eso. ¿Serían 38 tronos o 37 tronos? ¿Cuántos tronos hay en el cielo para el reino de la deidad? Serían entonces de esta forma. Los 13 tronos, los 12 tronos de los 12 discípulos, más el de Jesús, más los 24 tronos de los 24 ancianos, más el trono del ser que es reconocido como Dios, Padre en el plan de salvación. ¿Cuántos tronos entonces son? Si vamos a tomar los versos literalmente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 21, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Si leemos y analizamos bien este verso, nos daremos cuenta que Jesús no se sentó en su trono, sino que Él se sentó en el trono del ser que es reconocido como Padre. Entonces, sino que hay un solo trono. De la misma manera, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. O sea, todo el que sea salvo en toda la humanidad, desde los tiempos de Adán hasta la segunda venida cuando Jesús se manifieste en poder y gloria, todos esos salvados se sentarán en un trono. ¿Cuántos millones de personas van a ser salvas? ¿Tendremos nosotros cada uno un trono? ¿O es que hay un solo trono? Y el Señor nos está diciendo que nosotros seremos o reinaremos junto con la divinidad. Vamos a ser llamados reyes y sacerdotes y reinaremos junto con Él. Eso es lo que quiere decir esto. Eso es lo que quiere decir este verso. En Apocalipsis 22, 1, allí nos dice, pongamos mucha atención para que entendamos dónde está
el trono del Espíritu Santo o dónde se sienta el Espíritu Santo. El verso 1 de Apocalipsis 22, allí la palabra de Dios dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Ven, aquí solamente hay un trono que es de Dios y del Cordero. Pero noten, ¿por qué el ángel le mostró a Juan un río, pero que este río es el agua de la vida y que este río fluye del trono? ¿Qué simbolismo es esto? Dejemos que la Biblia nos explique. ¿Qué es esto? En el libro de Juan, capítulo 7, en los versos 38 y 39, allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Agua viva. Con la expresión, agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ahora, ¿quién es ese río de agua viva? El Espíritu Santo. Cuando usted lee Apocalipsis 22:1, ese río con el agua de la vida o de agua viva, que fluye también del trono. Si fluye del trono, este río de agua viva, que es un simbolismo del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo también está en el trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está sentado el Espíritu Santo? En el trono de Dios y del Cordero. Aquí podríamos ya terminar este pequeño estudio, porque se entiende muy claro que ese río de agua viva es el Espíritu Santo que también sale del trono, donde está junto con Dios y el Cordero, o con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo, si está en el trono, junto con el Padre y con el Hijo, también debe de ser un ser o una persona que es divina. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 16, los versos 12 y 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Notemos que dice que el Espíritu Santo hablará. Si el Espíritu Santo hablará, es porque tiene boca. Les dirá lo que ha oído. Y si les dirá lo que ha oído, es porque tiene oído y tiene boca. Una fuerza o una energía no tiene oído, no tiene boca. Eso tiene que estar muy claro. En Hechos capítulo 10, verso 19 y 20, allí la palabra del Señor dice: entre tanto, mientras Pedro trataba de pasar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tiene boca: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Tras que el Espíritu Santo tiene boca porque habló con Pedro, también habló con estos hombres y le dio órdenes de ir hacia donde estaba Pedro. El Espíritu Santo tiene poder, potestad para ordenar, y así tiene que cumplirse.
En Jeremías capítulo 31 veremos cómo también estos versos nos enseñan que el Espíritu Santo también es Dios. Jeremías 31, los versos 33 y 34, allí nos dice lo siguiente: pero este es el nuevo pacto que haré. Escuchen bien lo que se está hablando aquí. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones o mis leyes en las más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberéis conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice el Señor: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Viendo estos versos, nos damos cuenta que aquí está hablando el Señor Dios. Y dice que Él perdonará las maldades y los pecados del pueblo. Si leemos esto solamente así, literalmente diríamos: aquí está hablando Dios el Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Pero recordemos lo que nos dice Isaías 28:13, que tenemos que leer mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Ahora leamos estos versos siguientes y comparemos esto con Jeremías. Jeremías 31, lo que acabamos de leer. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versos 15 al 17, allí nos dice lo siguiente. Pongamos mucha atención para ver si el Espíritu Santo es Dios. Y también, verso 15, el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, o sea, aquí el escritor de Hebreo nos está diciendo que el Espíritu Santo había dicho algo antes en el pasado. ¿Qué fue lo que dijo? Esto es lo mismo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel. En hebreo dice: ese es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo? El Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. El escritor de Hebreo nos está diciendo, nos está citando lo que el Espíritu Santo había dicho antes en el pasado, que fue lo que escribió Jeremías, que ese es el nuevo pacto que el Señor iba a hacer, que Dios iba a hacer. Iba a escribir sus leyes en sus corazones, iba a perdonar sus pecados. Pero aquí el escritor de Hebreo nos está revelando que ese Señor, ese Dios que iba a hacer eso, es el Espíritu Santo. Hay que leer, estudiar la palabra de Dios, como nos aconseja el libro de Isaías. Un poquito aquí, un poquito allá, y enlazar los eslabones para así poder completar la cadena y así dejar que la Biblia sea su propio intérprete. En el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 1 y 2, ahora veremos cómo es que el Espíritu Santo también estaba en la creación. Dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está, según literalmente, y lo leemos por encima, como si fuera un libro cualquiera, dijéramos, aquí está hablando Dios, Jehová de los ejércitos, el que es conocido en el plan de salvación como el Padre. En el versículo 2 nos dice algo muy interesante. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No podía haber vida, por la condición en la que se encontraba la tierra, llena de gases y entre otras cosas. Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, un ser aparte,
Cuando usted lee esto en hebreo, lo que dice es Ruach Elohim, Espíritu Dios. La proposición de no se utiliza en el hebreo en este verso. Es Ruach Elohim, Espíritu Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Siempre el Espíritu Santo está en conjunto con las aguas. Por eso es que vemos en Apocalipsis 22:1 que el río de agua viva también fluye del trono. Y vimos que ese río de agua viva es el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente al Espíritu Santo en combinación con el agua. El agua es lo que sostiene todo. Nosotros somos hechos un 75% de agua. Continuamos leyendo. Dice el libro de Job, capítulo 33, verso 4, lo siguiente. El Espíritu de Dios me hizo, para compararlo al Espíritu Santo en Génesis 1:2 en la creación. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí podemos ver que está el Espíritu Santo y está el hálito de vida. Son dos cosas diferentes. Hay una gran multitud, una gran mayoría que quiere hacer decir también que el soplo es el mismo Espíritu Santo. No. El soplo es un hálito de vida o un espíritu de vida, que se traduce muchas veces de esta forma, pero no es el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Comparemos a Génesis 2:7 con esto, para entenderlo un poquito mejor. Dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Espíritu de Dios me hizo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o hálito de vida o espíritu de vida. Pero no es el Espíritu Santo. Y fue el hombre un ser viviente, la traducción mejor sería un alma viviente, que eso es lo que significa un ser, un alma viviente. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo estaba envuelto en la creación. El Espíritu de Dios me hizo. Estaba junto aquí en Elohim. El Espíritu Santo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito, aliento o soplo de vida. Y fue el hombre un ser, un alma viviente. En Isaías 48:6, para seguir entendiendo cómo está el Espíritu Santo junto con los seres que son reconocidos como Padre e Hijo en el plan de salvación. Isaías 48:16, allí dice la palabra del Señor lo siguiente. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Por qué tiene que haber una separación de Jehová el Señor y del Espíritu? Porque son dos seres diferentes. ¿Y quién es el que está hablando aquí? Él dice, acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si ustedes leen los versos del 1 en adelante, se darán cuenta que el que está hablando aquí, y por este solo verso también, que el que está hablando aquí es Jesús antes de hacerse hombre, antes de humanizarse. Pero noten lo que dice el verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. ¿Quién es el Redentor de nosotros? Jesús. El Santo de Israel es Jesús. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debéis seguir. ¿Cómo es posible que Jesús está hablando aquí y dice que fue enviado por Jehová el Señor y por el Espíritu Santo? Y el verso 17, él mismo se llama y se proclama
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Y él mismo dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. Aquí vemos a los tres seres juntos, hablando en una conversación. Jesús hablando en su forma divina antes de humanizarse. Y él mismo dice y se proclama, oh, yo soy Jehová, Dios tuyo. Analicen cada verso microscópicamente. No lean la palabra de Dios como si fuera un libro cualquiera, sino como lo que es la palabra de Dios, la palabra de la divina deidad. Analícelo bien estos dos versos y se darán cuenta que el que está hablando es Jesús y fue enviado por Jehová el Señor y por el Espíritu Santo. Y en el verso 17 él mismo dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. Muy interesante. El trono del Espíritu Santo, o un trono ocupado por los tres. Vimos allí, en Apocalipsis 22:1, que este río, con el agua de vida, que es lo que da vida, fluye también del trono donde está Dios y el Cordero. Y ese río de agua de vida es el Espíritu Santo, como lo describe Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Hay personas que no pueden ver esto, porque tienen la tarea de destruir lo que es la divina deidad, de destruir la eternidad de Jesús antes de hacerse hombre y la persona del Espíritu Santo. Esto para mí, y sé que para muchos de ustedes, el Espíritu Santo le ayudará a entenderlo y estará muy claro para que nadie los engañe. En el Salmo 11, verso 4, la palabra de Dios dice, Jehová está en su santo templo. ¿Dónde está Jehová? Está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vemos que Jehová está en su templo, en su santo templo, y en el cielo, que está su santo templo, está el trono. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, el trono de Dios, del Señor, está en su templo. Y ese templo se encuentra en el cielo. Estamos estudiando el trono del Espíritu Santo. Que quede esto muy claro. Primera de Corintios 6:19. Si el trono de Dios está en su templo en el cielo, vemos que el Espíritu Santo, un simbolismo del Espíritu Santo en Apocalipsis 22:1, que es el río del agua viva, fluye también del trono, donde está también el Padre y el Hijo, Dios y el Cordero. Y entonces vemos, en los versos que leímos anteriormente, que el trono de Dios está en su santo templo. Comparemos verso con verso. En 1 de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el trono de Dios está en su santo templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde debe o está el trono del Espíritu Santo? Se supone que esté en nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se entiende esto? El Espíritu Santo no está sentado en su trono, que está en nuestro cuerpo, que es el templo de él. Entonces nosotros vamos a vivir según la carne. Pero si el Espíritu está dentro de nosotros y está sentado en su trono, que está dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que dar los frutos del Espíritu. ¿Está el Espíritu Santo sentado en su trono? El trono del Espíritu Santo. Muy
interesante e importante que entendamos eso. El Espíritu Santo fluye como río de agua viva desde el trono. El Espíritu Santo fue mandado a la tierra para que reinara y se sentara en su trono, que está dentro de nosotros. Juan 14:17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. O el mundo no lo ve ni le conoce, como dicen otras versiones. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Noten lo que dice la siguiente oración. Y después estará en ustedes. Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo mora o vive con nosotros, pero no está en nosotros. Porque cuando Él está en nosotros, sentado en su trono, porque nosotros somos templo del Dios Espíritu Santo, cuando Él mora en nosotros, entonces daremos nosotros los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 y versos 22 y 23 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, dejen que el Espíritu Santo viva dentro de ustedes. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versos 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Mis amados, dejemos que el Espíritu Santo se sienta en su trono. Por esa razón es que hay muchas personas que no pueden ver dónde está sentado el Espíritu Santo. Hay muchos que no lo ven en el cielo. Y vimos que Apocalipsis 22, verso 1 dice que Él fluye del trono, pero la gran mayoría no lo está viendo. Tampoco lo dejan que Él se siente en su trono, en su templo que somos nosotros. Y por ende, no están dando los frutos del Espíritu, sino que están cegados, tan cegados, que quieren destruir la persona del Espíritu Santo y la divinidad de Jesús. El único que nos guiará a toda la verdad es el Espíritu Santo. El único que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo. El único que nos trae a los pies de Jesús para ser salvo es el Espíritu Santo. El único que nos enseñará toda la verdad es el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que la tercera persona de la divinidad es Satanás, que no es el Espíritu Santo. Porque supuestamente, por hacer malas interpretaciones, dicen que el que era tercero en el mando en el cielo era Satanás. Esto es increíble. Mucho cuidado. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 14:17 que Satanás no deja escapar a sus presos. Y si ustedes están siendo presos por este evangelio gnóstico espiritista de destruir la divinidad, la persona del Espíritu Santo y la eterna divinidad de Cristo, antes de hacerse hombre, usted está creyendo un evangelio gnóstico espiritista. Mucho cuidado. Apocalipsis, como leímos, 3:21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Jesús está sentado con el Padre en su trono, como nos decía Apocalipsis 22:1. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono también, de donde estaba Dios y el Cordero, o el Padre y el Hijo. Eso está muy claro. Que otros no lo puedan ver, y porque no lo ven, quieren hacer ciegos a otros para que no lo vean. Pero ahí está. Ese río de agua viva, según Juan 7, es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Y con esto concluimos, Señor, mis hermanos. Que la gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta aquí, mis amados hermanos, este pequeño estudio. Oren, estúdienlo nuevamente, pidan sabiduría y entendimiento, que el Espíritu Santo le guíe y lo lleve al conocimiento de la verdad. Bendiciones, mis amados, y recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes, muy diferentes. Bendiciones, hasta la próxima.